Se volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he yo de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. Gloria a Jesús. Oh Señor Jesús, en tus manos estamos, Señor. Que tu Espíritu Santo tome la voluntad de cada uno de nosotros. Ponga nuestros oídos prestos a oír tu palabra. Nuestros corazones dispuestos a entenderla, Señor. Y nuestras manos listas a hacer lo que entendemos que nos has dado, Señor. En el nombre tuyo. Amén. Gloria a Jesús. En esta escena del pasaje de Jesús, está relatando cuando está Pedro, Simón Pedro, con Jesús, están los discípulos, y están apresando a Jesús. Y me vino a la mente que los discípulos tuvieron 3 años, alrededor de 3 años, día y noche con Jesús, adquiriendo enseñanzas, adquiriendo conocimiento, comían con Jesús, desayunaban con Jesús, dormían con Jesús, tenían que hasta bañar juntos, me imagino. Era todo Jesús, Jesús, Jesús. Sin embargo, cuando Jesús le hablaba que tenía que morir, en varias ocasiones le mencionaba a los discípulos que iba a morir y que iba a resucitar. Aún estando 24/7 con Jesús, los discípulos no entendieron. Por eso es que cuando apresan a Jesús y van a buscarlo, Pedro saca su espada, le lleva la oreja a Malco. ¿Por qué? Porque no entendía. Y este es el tema que les traigo hoy, el entendimiento. Y si vemos que las personas que vieron a Jesús, vivieron con Jesús, adquirieron el conocimiento directamente de Jesús, no entendían lo que Jesús les hablaba, los que Jesús envió luego entendieron, luego Jesús le abrió el entendimiento. ¿Cuánto más no puede pasar con nosotros? Que podemos estar 5, 10, 15, 20 años dentro de una iglesia, y si no obtenemos el entendimiento de la obra del Señor, de la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Jesús, podemos estar corriendo un peligro. Gloria a Jesús. Vive Dios. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no tener entendimiento? No tienen que buscar, voy a citar muchas partes de la Biblia, no tienen que buscarla, pero sí pueden apuntarla, estudiarla en su casa. En Marcos 9:32 nos dice: pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle, La primera consecuencia de no tener entendimiento es miedo. El miedo te paraliza espiritualmente, te cohíbe de lo que Jesús quiere hacer en tu corazón. El miedo te hace perder experiencias que Jesús quiere que vivas con Él. El miedo te hace aislarte, te separa, te echa lejos de Dios. El miedo te hace sentir un extraño en ti mismo. El miedo te impide reconocer y a desarrollar tus habilidades y tus dones. Y más aún, te impide que puedas alcanzar el potencial que el Señor ha puesto en tu vida. Gloria a Jesús. Y más aún, cuando uno tiene miedo, por ejemplo, los que han visto películas de misterio y tienen miedo, y viene una escena que sabe que le va a dar miedo, ¿qué hacen? Cierran los ojos. Pues el miedo te hace cerrar los ojos. Y esa es la segunda consecuencia
de no tener entendimiento. La ceguera espiritual. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Qué te dice Marcos 8, versículo 33? Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hay un refrán muy famoso que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. El ciego espiritual siempre está perdido. No sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Siempre tiene que estar preguntando para saber dónde está. Y peor aún, como no puede corroborarlo, siempre está viviendo en una incertidumbre si es verdad lo que le están diciendo o no. Y eso es lo que provoca la tercera consecuencia de la falta de entendimiento: la incertidumbre y la falta de fe. Gloria a Jesús. Y la incredulidad. Pablo nos dice en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate a tú mismo, a ti mismo, a ver si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. No solamente el Señor nos pruebe, sino nosotros mismos probar nuestra propia fe. Solamente a veces nosotros esperamos la prueba que el Señor nos envía, cuando Pablo nos exhorta a nosotros mismos probarnos nuestra fe. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. La incredulidad va a provocar el no conocer o no reconocer que Jesucristo vive dentro de ti. Eso va a provocar la incredulidad. Y más aún, no vas a conocer ni reconocer el poder de Jesucristo que habita dentro de ti, ni cómo el poder de Jesucristo puede obrar a favor de ti. Gloria a Jesús. Y el no permitir que Jesús esté dentro de ti va a provocar que tu corazón se endurezca. En la Biblia nos habla de que Dios endurecía los corazones, pero que también el pueblo de Israel se le endureció su corazón por la desobediencia y por no seguir la voz de Dios. Así que no solo Dios endurece los corazones, sino que tú mismo puedes endurecer tu corazón. Gloria a Jesús. Y esa es la tercera consecuencia de la falta de entendimiento: un corazón endurecido. ¿Qué nos dice en Marcos 6:52? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos su corazón. ¿Qué provoca un corazón endurecido? Falta de perdón, la falta de amor, la falta de misericordia, la falta de generosidad, un corazón lleno de amargura, lleno de rencor, un corazón antipático, lejos del diseño original que Dios puso en ti. ¿Tenían los discípulos estas 4 características? Pues sí, las tenían, a pesar de que andaban con Jesús 3 años. ¿Sintieron miedo los discípulos? Cuando apresaron a Jesús, todo el mundo se desapareció. Se desaparecieron los discípulos y los que no eran discípulos. ¿Tenían ceguera los discípulos? Sí, tenían ceguera. Muchas veces actuaron en contra de la línea del Señor Jesucristo. Y ahí vemos a Pedro en el capítulo que les cité. ¿Tenían incredulidad los discípulos? Esto sí que es sorprendente. Sí, tenían falta de fe. Jesucristo murió, y aun cuando Jesucristo murió estaban todos juntos llorando en una casa, porque se les había olvidado que Jesucristo iba a resucitar. Estaban faltos de fe. Aunque Jesús se los dijo una y otra vez: voy a resucitar,
no creyeron porque no tenían entendimiento. Tenían un corazón endurecido. Y Tomás no tuvo que ver, no tuvo que sentir para creer. Eso no es lo que decían los fariseos. Enséñanos una señal y así creeremos. ¿Por qué? Porque tenían el corazón endurecido. Pues Tomás también tenía el corazón endurecido. Así que si estas cosas pasan en los discípulos del Señor, ¿cuánto más nos puede pasar en nosotros que no hemos visto a Jesucristo? Gloria a Jesús, aleluya. ¿Y qué provocan estas 4 cosas en tu vida? Gloria a Jesús. No se asuste, hermano. Provoca que usted pierda la identidad en el Señor Jesucristo. Provoca que no reconozca y que no conozca quién es usted ante Dios, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Jesús, aleluya. Hay que diga aleluya, por lo menos. Quiere Dios que caminemos sin entendimiento. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque esto se ve mucho hoy en día, especialmente en las redes sociales, las redes mediáticas y hasta dentro de la iglesia. Mira lo que dice Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, dijo: no están lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Esto lo dice un escriba antes de provocar a Jesús, preguntándole, porque ya no encontraban qué otra pregunta hacerle. Le hacen una pregunta que Jesús se la podía haber contestado muy fácilmente. Pero solamente para que el poder de Dios se demostrara, esta pregunta vino. ¿Cuál era el primer y más importante mandamiento? Y Jesús se lo citó. Y el escriba tuvo que admitir que era así, que era correcto lo que Jesús estaba hablando. ¿Qué pasa? Este es el primer y gran mandamiento: amar a Dios con todo el entendimiento. Ahora te tengo una noticia. Si no tienes el entendimiento, estás amando a Dios incompletamente. Tu amor por Dios está incompleto. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Qué nos dice Juan capítulo 6, versículo 18? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? Los discípulos lo decían, pero mira, aquí dentro, no por boca. No entendemos lo que habla. Jesús fue a su corazón y conoció que ellos se preguntaban esto, que no entendían, que querían preguntarle, y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Le dijo Jesús que iba a morir y que iba a resucitar. Se los dijo y no lo entendieron. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús profetizándole lo que iba a pasar. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo que ayuda nacido un hombre en el mundo. Entonces, si Jesús no quería que ellos entendieran, porque Jesús, conociendo sin ellos haberle preguntado, que no entendían, le explicó. Jesús ayudó a que ellos se entendieran, sin ellos haberlo pedido en esa ocasión, porque Jesús no quería que ellos quedaran sin entendimiento. El Espíritu Santo
en la palabra del Señor nos dice que es el que se encarga hoy en día de recordarnos la palabra de Jesucristo. Quiere decir esto, que cada vez que nosotros nos levantamos de por la mañana y estamos caminando, estamos meditando, estamos haciendo lo que sea, el que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo, se va a encargar de hacerte entender cada cosa. Es el trabajo principal que el Espíritu Santo hacerte entender los propósitos de Dios en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, no entiendo por qué ponen por ahí en las redes mediáticas. Si no entiendes el proceso por el que estás pasando, no importa. Siga a Jesús. Si no entiendes, no es que entiendas. Lo importante no es que entiendas a Dios. Lo importante es que lo obedezcas. Se escudan en un versículo de Isaías 55:9 sacado de contexto, que dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo sacan de contexto, como hacía Satanás. Pero Juan 16:25 dice: estas cosas lo he hablado en alegorías, y ahora viene cuando yo no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y esto se refiere al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Si no entiendes lo que está haciendo el Señor en tu vida, tengo que decirte que corres peligro. ¿Por qué? Tú puedes estar siendo tu propia piedra de tropiezo. Dios te está diciendo hacia el norte y tú puedes estar corriendo al sur porque no entiendes lo que Dios quiere en tu vida. Jesús te puede estar diciendo: quiero sanarte, y tú puedes estar conformándote con una enfermedad. El Espíritu Santo te quiere desarrollar en unos dones y tú quieres buscar otros dones para desarrollarte. Lo que te va a llevar al fracaso, a la desilusión, al desánimo, y te va a descarrilar. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Qué dice Lucas 24:45? Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces Dios no quiere que nosotros entendamos. Y Jesús, antes de partir al Padre, lo que hace es abrir el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran las Escrituras. Sí, Dios quiere que entendamos. Es necesario que nosotros entendamos la voluntad de Dios en nuestra vida, para no remar en contra de la corriente del Señor. Es necesario que nosotros comprendamos, busquemos qué es lo que el Señor quiere con nuestra vida. Dios necesita personas que entiendan cuál es el propósito de Dios en su vida, para Él poder llevar su palabra, para Él poder hacer lo que quiera hacer con su vida y con la vida de los demás. Si no tiene personas así, ¿cómo lo va a hacer? Es necesario que usted y que yo entendamos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, para poder alinear nuestra mente a la mente del Padre, para poder hacer la obra que Jesucristo quiere hacer, para que su palabra y el Espíritu Santo pueda manifestarse. Gloria a Jesús. Y usted dirá: ¿y cómo adquiero ese entendimiento? Lucas 8:9 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Sus discípulos le preguntaron a Jesús diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Eso es para que se cumplieran las escrituras y las profecías. Pero el primer requisito para poder entender, para obtener entendimiento, es preguntarle al Maestro, preguntarle a Jesucristo, irte de rodillas. ¿Por qué? Porque Él siempre va a tener la respuesta correcta. Usted y yo fallamos, usted y yo podemos dar un mal consejo, pero Jesucristo nunca va a dar un mal consejo. Jesucristo nunca te va a dar una respuesta incorrecta. Gloria a Jesús, aleluya.
Y este famoso capítulo y versículo de Romanos 12:2 nos dice, deben saber sobre todo aquí, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de vuestro entendimiento, o de otra cosa, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segundo requisito, renovación de vuestro entendimiento. Y no quiero que pierdan de perspectiva, quiero que vayan haciéndose la pregunta, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Pero ¿qué es la renovación de nuestro entendimiento? Esto debe ser diariamente. No solamente arrepentirnos al Señor. Sí, hay que arrepentirse diariamente, porque somos pecadores, porque pecamos, aún no conociendo pecamos. Y más si no tenemos entendimiento, por eso tenemos que ver nuestra renovación del entendimiento. Pero también hay que entrar en intimidad con el Señor. También hay que armar nuestra mente diariamente. También hay que hacer morir esta carne. ¿Cómo es posible que si usted no entiende lo que es el pecado y las consecuencias del pecado, vaya a arrepentirse? ¿Cómo es posible que si usted no entiende el sacrificio de Jesús y lo que significa el nuevo pacto, usted vaya a tener salvación? Gloria a Jesús. ¿Cómo es posible, si usted no entiende las palabras y las escrituras del Señor, pueda llevarlas a cabo? ¿Cómo pueda poner en ejecución? ¿Cómo pueda practicarlas? ¿Cómo es posible que si usted no entiende que existe un Dios que es vivo y real, en quién está creyendo? ¿En quién está puesta su fe? Si usted no cree, si usted no entiende lo que es un Dios vivo y real. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias, Señor. ¿Qué nos dice Juan 14:27? Todo el mundo debe saberlo también. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no los doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mira lo que dice la traducción en la Biblia Kadosh. Lo que yo dejo con ustedes, shalom. Shalom significa paz. Le estoy dando mi shalom. Yo no la doy de la forma que el mundo la da. No se permitan a ustedes mismos estar enfadados o asustados. Hace falta preguntarle a Jesús, la primera. Hace falta la renovación de nuestro entendimiento, la segunda. Y la tercera, hace falta voluntad. Esta famosa frase que usamos todos, que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No solamente se la dio a Josué, también se la dio a Salomón, se la dio a Esdras, se la dio a Zorabel, se la dio a Daniel, se la dio a Timoteo, se la dio a casi todo el pueblo de Israel. Y eso está ahí en la palabra, hermano, búscalo. No solamente decía esfuérzate y sé valiente, también decía esfuérzate y hazlo. Esfuérzate y pon manos a la obra. La palabra esfuérzate, usted muchas veces la confundimos. ¿Y a qué se refiere el Señor con esfuérzate? Es camina, es hazlo. Es entiéndeme. Entiéndeme y sé valiente. Entiéndeme y hazlo. Entiéndeme y pon mano en la obra. No podemos caminar, no podemos hacer para luego entenderlo, porque no estamos haciendo, no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos si es la perfecta y divina voluntad de Dios lo que estamos haciendo. El Señor quiere que tú primero lo entiendas y después hagas. Vamos a ponerlo por ejemplo. El Señor te habla y te dice: tengo un hijo que le hace falta una sopa y tú tienes en la alacena una sopa. Vete, cógela y llévasela a mí. Entonces, sí, Señor, voy a obedecer.
te levantas, abres la alacena y consigues una sopa. Y te dices, wow, esta es la última que me queda. Y después, pero yo tengo dinero. Mejor voy al supermercado y compro y bendigo a esa persona con esa sopa. Fuiste al supermercado, compraste la sopa y fuiste y bendeciste a esa persona. Bendeciste a la persona, tuvo su sopa. Y después dices, Señor, tú no me bendices. Mira, ahora no tengo nada en la alacena, ¿por qué no me has bendecido? ¿Qué te va a decir el Señor? Porque cuando iba a bendecirte, fui, abrí tu alacena y ahí estaba tu sopa. Y cuando yo bendigo, bendigo que sobreabunde. Y como tú tenías tu sopa ahí, pues entendí que no te hacía falta más ninguna. Y por eso no te bendije. Eso es esforzarse, es entender la voluntad del Señor. Es entender lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Si esa sopa no estuviera ahí, la bendición del Señor hubiera sobreabundado. Pero como no entendiste que el Señor quería bendecirte a ti también, y solo entendiste que quería bendecir a la otra persona, tu bendición se perdió por no hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos han alabado y adorado al Señor con una aleluya? ¿Cuántos han dicho aleluya? ¿Amén? Levanten las manos, ¿cuántos conocen lo que significa la palabra aleluya? Santo. Eso es esforzarse. ¿Cómo podemos adorar al Señor si no sabemos lo que le estamos diciendo al Señor? Si no entendemos de aquí del corazón qué le estamos diciendo al Señor. Eso es esforzarse. Yo quiero saber qué yo le estoy diciendo a mi Señor, porque se lo quiero decir de corazón. Lo quiero adorar apasionadamente. Lo quiero adorar con todo mi entendimiento. Por Jesús. Aleluya. Para la información, ¿verdad? Significa alabar a Dios, alabar a Jehová. Gloria a Jesús. Santo, alaba al Señor. Aleluya. Quiero que me acompañen Gracias, Dios. a Salmos. Gloria a Jesús. Yo voy a ser breve. Pero esto es lo que puso el Señor. Y yo sé que está tocando mucho. El capítulo 32 de Salmos. Aleluya. Sabemos que para obtener ese entendimiento necesitamos preguntarle al maestro, necesitamos renovar nuestro entendimiento, necesitamos voluntad. Gloria a Jesús. Mira lo que te dice el Salmo 32, el versículo 8. ¿Lo tienen? Creo que todos lo tengan. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, Santo, gozando. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Es una promesa del Señor. Si tú decides preguntarle al maestro, si tú decides renovar tu entendimiento, si tú decides poner tu voluntad en acción, si tú decides esforzarte y ser valiente, y el Señor que está allá arriba está viendo tu esfuerzo, está viendo que tú le preguntas, está viendo que tú buscas de Él, que quieres entender cuál es tu propósito, entonces el Señor tiene una promesa para ti ahí que tiene que cumplir. Y no solamente te dice que te hará entender, ni tampoco solamente dice que te enseñará el camino. Mira, si Dios es tan grande y su bendición es tan sobreabundante, que también te dice que va a fijar sus ojos sobre ti. Yes. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, papi. No se muevan de ahí. ¿Qué dice? ¿Cómo alcanzamos entonces este entendimiento? Mira lo que dice. ¿Qué alcanzamos cuando tenemos el entendimiento? Mira lo que dice el versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento,
que han de ser sujetados como cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Lo primero que tú alcanzas cuando tienes el entendimiento es acercarte a Dios. ¡Aleluya! Santo. Gloria al nombre de Jesús. En Juan 16:29 dice: le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Lo segundo que tú alcanzas es fe. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, papá. Los discípulos no entendían y por lo tanto no creían. Pero cuando entendieron claramente, dijeron: ahora creemos que tú has salido de Dios. Gracias. Es fe. ¿Qué te quiere decir? Que si una persona no tiene entendimiento, no tiene fe. No tiene fe. Tú no puedes creer lo que no entiendes. Por Jesús. Amén. Corremos peligro mucho los que estamos en la iglesia. Claro que sí. Corremos peligro, hermano. Puedes estar 5, 10, 15, 20 años. Y si tu entendimiento no se ha abierto, no se ha alineado el entendimiento del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puedes correr peligro. Hay un famoso versículo que usamos mucho que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo dice Job. Y solo dice en ese versículo. ¿Por qué Job decía ese versículo? Vamos a buscarlo. Job capítulo 42. Aleluya. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Yes. Gloria a Dios. Gracias. Yo no sé si usted está gozoso, pero hermano, yo estoy gozoso. Amén. Yo he estado viendo este fin de semana la gloria de Dios. Pero tengo una noticia. Yo no me conformo, yo quiero más. Gloria a Dios. Lo sobrenatural de Yo quiero ver muertos resucitar. Gloria. Yo quiero como personas mancas reciben una mano. Yo quiero ver milagros, yo quiero ver otras cosas. Aleluya. Ahí es que. Y ahora viene el postre. A muchos les gusta más el postre que la comida, el dulce. Job 42. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanza al que vive. Gloria a Dios, aleluya. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Qué estaba viendo Job que nadie más veía? Los ojos del entendimiento no están aquí, están aquí. Los ojos del entendimiento están en el corazón. Ya Job no era ciego. Job no se había quedado ciego de todos los males que le habían caído. Es que Job vio algo que los demás no podían ver, porque su corazón, los ojos del entendimiento fueron abiertos. Mira lo que dice en este capítulo. Oye, que te ruego y te hablaré. Te ruego y te hablaré. Eso se llama. Esa es la pregunta. Te ruego y te hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Le preguntarás al maestro. Te ruego y te hablaré significa esfuérzate y sé valiente. Me arrepiento en polvo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es la renovación del entendimiento. Aleluya. O sea que los 10 requisitos Gracias. Job están expresos en el capítulo
42 de Job. Gracias. Dile Dios. Hey. Entonces, ¿qué veían los ojos de Job? Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Gloria a Jesús. Santo, estoy aquí, estoy como dice el niño, quiero salir corriendo. Y esta palabrita el Señor la reveló hace tiempo y cada vez que está en mi casa mi esposa me decía, ¿y por qué tú te ríes? Que cuando el Señor te revela algo a tu vida, es como ese primer amor, ese es algo que wow, Señor, gracias, porque sabemos que viene de arriba. Efesios capítulo 1, ¿quién ve el versículo 17? Amén. Amén. Ponerte el micrófono para que se escuche la grabación. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gloria a Dios. El 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para que nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué estaba viendo Job? Que fue lo mismo que vio Pablo cuando fue ciego. Porque cuando fue ciego Pablo, ahí fue que el Señor abrió el corazón, abrió el entendimiento, los ojos. Ellos estaban viendo la esperanza, la gloria de Dios y el poder de Dios. Sí. Veían la esperanza, la gloria de Dios y el poder de Dios. ¿Con qué tú lo ves? Con tu entendimiento, con tu corazón. Gloria a Jesús. Les dije que si fueran preguntando, ¿y cuál es la buena voluntad de Dios? Que vean la esperanza, que vean su gloria, que vean su poder. Por Jesús. Aleluya. Mateo 6:22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, no es tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Gloria a Jesús, aleluya. Gracias, papá. Voy a pedir que me pongan la canción de Más y Más. Y mientras tanto voy a hacer un llamado. Yo quiero bendecirlos en este año, para este año que va a comenzar. Todo aquel que sienta que cualquiera puede pasar, pero todo aquel que sienta que le falta algún entendimiento, que no entiende el proceso que está pasando, puede pasar adelante. Todo aquel que entienda que necesita que Dios le dé una revelación nueva en su vida, puede pasar adelante.